asambleísta Juan colegas Lloret. asambleístas, pueblo ecuatoriano. Quiero iniciar esta intervención, señor presidente. Me quería referir única y exclusivamente al proyecto que ha sido citado y convocado el día de hoy. Sin embargo, el día de ayer no quiero dejar pasar algunas de las intervenciones de los colegas asambleístas que decían que no quieren hablar con odio, pero fue lo primero que expresaron el día de ayer. Y precisamente refiriéndose al proceso electoral del día domingo. Yo, por el contrario, señor presidente, yo sí quiero reconocer el espíritu democrático del pueblo ecuatoriano del día domingo, agradeciendo sobre todo públicamente y con el corazón en la mano a esos más de 4.200.000 ecuatorianos, entre ellos 146.000 azuayos, que respaldaron la propuesta del progresismo liderada por el compañero Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Precisamente son esos más de 4.200.000 votos que se ratificaron, al igual que el 7 de febrero, a la Revolución Ciudadana como la primera fuerza política en el próximo periodo legislativo. También es mi deber, como demócrata convencido que soy, reconocer el triunfo del señor Lasso. Eso no quiere decir que mis convicciones ni mis principios políticos hayan cambiado, pero los demócratas siempre recibimos los triunfos con humildad y compromiso, y las derrotas con altura y reconocimiento, sin pataleos pese a toda la campaña sucia que se evidenció en la segunda vuelta. No está por demás decirle al pueblo ecuatoriano que aquí encontrarán una bancada propositiva en términos de apoyar las iniciativas que contribuyan al desarrollo del país, más aún en estos momentos tan complejos en el ámbito sanitario, en el ámbito también económico, pero al mismo tiempo críticos en el marco de las ideas, por supuesto, con aquellas acciones que vengan en desmedro del bienestar de nuestro pueblo, sobre todo de aquellos sectores históricamente marginados, porque con esa misma claridad histórica del 7 de febrero tendrán quien los defienda. De este lado, del lado del progresismo, por supuesto, del lado de la Revolución Ciudadana. Ahora voy a referirme precisamente a esta ley que nos ha convocado el día de hoy, que se pretende aprobar. Y yo quiero darle una de las principales alertas al pueblo ecuatoriano y empezaré refiriéndome al nombre de esta ley. Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico y Financiero para la Defensa de la Dolarización. Un nombre bastante ambicioso y al mismo tiempo bastante engañoso. Únicamente es tan falso como falso es quien remitió este proyecto de ley. Tan falso como aquella cámara que se manejaba desde Bélgica, como el puente que no se conduce a ningún lado, como esa famosa ley humanitaria, que no era humanitaria para la clase trabajadora, pero sí era humanitaria para la banca. Tiene los mismos defectos, empezando desde ese mismo nombre, la falsedad con la cual se pretende manipular a los ecuatorianos con el nombre de esta ley. Y precisamente empezaré observando la pertinencia de esta ley, a sabiendas que la remite un presidente que está a menos de 40 días de terminar su mandato y con una serie de cuestionamientos a nivel de su credibilidad, con una amplia orfandad de respaldo popular, pretende hoy dejar sentadas las limitantes y las nuevas bases en la política económica para los siguientes gobiernos. Y lo envía nada más y nada menos que una asamblea con el 2% de aceptación y a 30 días de terminar su periodo. Yo les pregunto, colegas asambleístas, señor presidente, ¿acaso no sería más prudente que el nuevo gobierno sea quien plantee las pautas del manejo económico, monetario y financiero? Y ojo que no hemos cambiado nuestro discurso en función de los cálculos políticos, como decía ayer algún asambleísta, en función de los cálculos políticos electorales. Hemos tenido una posición coherente con el país y nos sostenemos. Esta ley no es positiva ni para un gobierno progresista, ni tampoco para un gobierno neoliberal. Y ya les voy a decir por qué. Y en este mismo ámbito de la pertinencia de la ley, esta ya fue rechazada y archivada en noviembre del 2019, señor presidente, por esta misma asamblea, cuando se intentó con la ley Trole 4 reformar, entre otras cosas, el Código Monetario y Financiero, y por eso mismo debemos estar atentos los ecuatorianos a los asambleístas que votaron en contra de esa ley y que ahora, con textos similares, ya se pronuncian a favor de este mismo texto. Otro elemento que debe ser analizado es la calificación por parte del CAL de este proyecto de ley, el mismo que fue devuelto el 10 de febrero por problemas de forma y luego nuevamente por inconstitucional
Y aquí es cuando yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, señores miembros del CAL, ¿qué ha cambiado en este nuevo proyecto? A mi modo de ver, tiene los mismos vicios de inconstitucionalidad que el devuelto el 7 de marzo. Solo han cambiado las posiciones políticas y la coyuntura política, pero nada en el fondo de la iniciativa de esta ley. Y si vamos a los temas de fondo, señor presidente, este proyecto plantea una serie de cambios radicales a la estructura institucional y funcional del Banco Central, poniendo una supuesta independencia a sabiendas que el Banco Central en este momento ya tiene independencia administrativa y presupuestaria, pero sobre todo tiene vicios de inconstitucionalidad planteados desde el artículo 303 de la Constitución, que ya se dio lectura solo de manera parcial por parte de un legislador. El artículo 303 habla sobre la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva, facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano, la ejecución de la política crediticia, financiera, también se ejercerá a través de la banca pública y el Banco Central es una personería, una persona jurídica en derecho privado cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley. Este proyecto, cuando se plantea la eliminación de o un nuevo directorio, está asumiendo que ni el ministro de Economía y Finanzas ni los otros ministros que son parte de la formulación de la política monetaria que dice este artículo ya no van a estar presentes. Si el día de mañana se quiere incentivar uno de los sectores productivos, del sector agrícola y pecuario, ¿cómo lo van a hacer si el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Economía y Finanzas no son parte de ese directorio? Entonces, hay serios vicios de inconstitucionalidad que no han sido sufridos en este nuevo proyecto de ley. Lo que plantea en esta reforma es dar la independencia al Banco Central. Yo me pregunto, según las intervenciones de algunos colegas legisladores, ¿vamos a darle independencia al Ejecutivo para caer en una dependencia plena de la banca, porque ellos son los nuevos integrantes de los directorios? Entonces, ¿de qué dependencia estamos hablando? ¿De qué independencia estamos hablando? Se ha criticado la capacidad del Banco Central para ser fuente de financiamiento al desarrollo del país, pero con esta reforma se va en cambio al otro extremo. 5 personas de un directorio que vienen del sector financiero y bancario tendrán la capacidad de disponer no solo de los recursos del encaje bancario, sino también los recursos públicos para un escenario posible de un salvataje bancario e incluso si esto no es suficiente, recurrir a créditos externos. Siendo tan críticos, y ahí llamo a la coherencia, siendo tan críticos con lo primero que les acabé de mencionar, ¿cómo pueden ser tan permisivos con lo segundo? Es lo que me pregunto, son parte de las paradojas de la política, peor aún, de la politiquería. Me parece totalmente contradictorio que a puertas de un nuevo gobierno, que ustedes mismos, que tienen la mayoría en esta asamblea, y que ganaron el gobierno el domingo anterior, quieran ponerse una camisa de fuerza de entrada del nuevo gobierno. Miren, el sector de la economía en grandes rasgos, y más aún una economía dolarizada, partimos de 3 sectores: sector monetario, sector fiscal y sector externo. Yo creo que no hay que ponerle camisas de fuerza, y peor aún a un nuevo mandatario. Si es que el sector monetario está limitado porque tenemos una economía dolarizada, es decir, no se pueden emitir monedas, dólares, sino de manera parcial, entonces nos toca echar mano del sector fiscal y del sector externo. Entonces no hay que tener ninguna ventana cerrada y la posibilidad o no de poder recurrir a liquidez del Banco Central va a depender del nuevo mandatario si es que lo utiliza o no, pero ¿para qué de entrada vamos a cerrar esa posibilidad? ¿Para qué le vamos a poner una camisa de fuerza? Y más aún, la rigidez de los 4 balances, en el cual se tienen que cubrir en el primer balance los depósitos monetarios. ¿Y qué pasa si es que no tenemos en ese momento todas las reservas para el desarrollo del país? ¿Se quedará limitado el desarrollo del país? Entonces a mí me parece que no es prudente, a la entrada inclusive de un nuevo gobierno, por más que sea un gobierno de corte neoliberal, ponerse esa camisa de fuerza. Hay que tener todas las ventanas abiertas y todas las puertas abiertas para recurrir o no a un modelo de endeudamiento interno, pero será el nuevo gobierno el que lo pueda limitar.
Bueno, hay otro tema que me preocupa de sobremanera, que es la liberalización de las tasas de interés y de las comisiones. Y eso es totalmente real, colegas legisladores. Yo lo puedo leer en los artículos. Ayer una colega asambleísta decía que no es verdad. No, revisen la ley y el texto vigente y el texto propuesto. El artículo 14, numeral 3 del Código Monetario le otorga a la Junta la capacidad de establecer los niveles de crédito, las tasas de interés, las reservas, la liquidez, el encaje y demás. En cambio, se pretende sustituir esto con el artículo 39, en el cual se agregaría el artículo 47.6, en el cual limita esas funciones a la Junta Monetaria y se complementa en los siguientes artículos. Se ratifica con la reforma al Código Monetario y Financiero en el artículo 36, numeral 24, que les permite al Banco Central monitorear el cumplimiento de las tasas de interés aprobadas por la Junta. Eso está vigente. Y se cambia por el siguiente texto. Lo reemplaza el artículo 31 que sustituye al Código Monetario y Financiero en el inciso, en el numeral 6, que dice monitorear las tasas de interés con fines estadísticos, dice. En el artículo en vigencia, dice que se plantea el monitoreo y el cumplimiento de las tasas de interés aprobadas. En la modificación se plantea monitorear las tasas de interés, pero únicamente con fines estadísticos. Eso es lo que están planteando en ese artículo. También en el tema de los montos de las comisiones, atento pueblo ecuatoriano, ¿acaso no está vigente en nuestra memoria lo de los cobros indebidos? Eso significó, o los cobros asociados a productos financieros, significa un ingreso de más de 700 millones de dólares para la banca. A los servicios no financieros de otras entidades significa ingresos por cerca de 500 millones de dólares. Es nuevamente los $9. Cada vez que uno se atrasa un día en la tarjeta de crédito, automáticamente le están clavando $9 a los bolsillos de los ecuatorianos por una supuesta llamada, servicios de cobranza lo llaman. Entonces quiere decir que con estas nuevas regulaciones no van a tener límite, ya no serán 9, serán 15, serán 20, lo que les dé la gana a los que van a estar al frente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, de la Junta Bancaria. Es más, aquí se plantea en el artículo actual, el artículo 14 del Código Orgánico Monetario vigente, en el numeral 29 le establece establecer el límite máximo de costos y comisiones que puedan pactar por el uso del servicio con tarjeta de crédito y demás. Aquí le establece el límite máximo, lo que está vigente. Quieren cambiar este artículo por el artículo 14.1 que dice establecer el sistema para definir cargos por los servicios que presten las entidades financieras. Aquí no le está poniendo límite, señor presidente y colegas legisladores. Es gravísimo, gravísimo lo que se pretende aprobar el día de hoy. Nuevamente tendremos los abusos de la banca, los cobros indebidos. Por cierto, es una ley que lo presenté hace 2 años, señor presidente, y que ha sido suspendido el debate, que es la ley que busca frenar los abusos dentro del sistema financiero. Seguramente ya no la volveremos a poner, al menos en esta asamblea no veo que existan las condiciones. Ojalá en la nueva sí se pueda llevar adelante ese debate. Y por último, señor presidente, a más de estas observaciones, tengo otras adicionales. Esta ley, por el contrario, no protege la dolarización, la desprotege, porque se necesitan dólares para poder mantener la dolarización. Y en esta reforma plantean la eliminación de las metas de ingreso de divisas por exportación de bienes y servicios no petroleros. Está eliminando el coeficiente o plantea modificaciones en el coeficiente de liquidez doméstica. Con esta ley los bancos van a poder sacar dólares de la economía. Crea una política de salvataje bancario, dispone al Ministerio de Finanzas la posibilidad de endeudarse inclusive para poder apoyar en el caso de la disminución de reservas, increíble en el Ecuador, yo pensé que eso ya estaba superado, y un tema muy grave con el cual termino, señor presidente. Es un tema muy grave porque va a afectar al sistema cooperativista, atento sistema cooperativista. Lo que plantea sobre todo es para las pequeñas y medianas, porque la Junta determinará el patrimonio técnico y otro tipo de medidas para las cooperativas de ahorro y crédito con requisitos que van a ser muy difíciles de cumplir. Y aquí me cabe una reflexión. En el momento en el cual esas cajas de ahorro pequeños, esas cooperativas pequeñas desaparezcan, y son las cooperativas que han estado en los lugares más alejados de la población, donde que no ha llegado la bancarización, que no llega ni siquiera al 50%, pero en el momento en el cual estas entidades financieras desaparezcan, ¿quiénes se van a beneficiar? ¿Acaso no es la banca los que van a utilizar
mecanismos, ojalá puedan llegar hacia esos diferentes sectores que son los más aislados, los más alejados del país. Entonces, aquí hay intereses de por medio, son los intereses nuevamente del sistema financiero, del sistema bancario. Por lo tanto, señor presidente, yo apoyaría la moción planteada por nuestra compañera Lira Villalba en el sentido de que esta ley, tal como está planteada, debería archivarse por el bienestar y por el beneficio no solo de este gobierno, sino del próximo gobierno que seguramente tendrá la capacidad y la posibilidad de poder establecer su política monetaria, su política financiera sin ataduras, sin camisas de fuerza. Démosle los instrumentos que están vigentes hoy en el Ecuador para que sea el nuevo gobierno, el que por último establezca las condiciones con las cuales se va a manejar el país en el ámbito financiero y en el ámbito económico. Muchas gracias, señor presidente y colegas legisladores. Ahí escuchamos al asambleísta Juan Tiene la palabra el Llorens. asambleísta Homero Castañeda. El asambleísta Juan